Bienvenidos. Este es el curso de simulación y control de procesos. Mi nombre es Hugo Chacón y el tema que veremos hoy es sistemas mecánicos. Como saben, en la ingeniería y control se trata de controlar o regular los sistemas físicos. Y los sistemas físicos más importantes que conocemos son los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos y los sistemas fluídicos. La combinación de estos conforman las grandes máquinas. En la sesión de hoy veremos los sistemas mecánicos y en sesiones posteriores revisaremos la teoría de los sistemas eléctricos y de los sistemas fluídicos. Los sistemas mecánicos están constituidos por tres elementos básicos: el resorte, el amortiguador y la masa, que de manera individual y combinados conforman todos los sistemas mecánicos conocidos. Comenzaremos hoy con el análisis del resorte. El resorte, como se ve en la figura, es un elemento que cuando se aplica una fuerza F, este responde con un cambio de longitud X. Y lo podemos denotar con la expresión matemática de F fuerza es igual a K, coeficiente del resorte, por X, que es el desplazamiento. Y en bloques lo representamos a través de un rectángulo donde está el resorte, la entrada sería la fuerza F y la salida sería el desplazamiento X. Eso se le conoce como el bloque funcional mecánico del resorte. Veamos ahora el amortiguador. El amortiguador es un elemento que retarda el desplazamiento. O sea que a diferencia del resorte, tiene un desplazamiento contrario al de la fuerza aplicada. Como vemos en la figura, la fuerza F se aplica y el desplazamiento o el cambio de posición del amortiguador, que es una resistencia, es contrario, ¿no? Veamos que el amortiguador o la resistencia del amortiguador está sumergido en un fluido que generalmente es un aceite. El amortiguador tiene una expresión matemática que está representada por F, que es la fuerza aplicada, y es igual a C, que es el coeficiente de amortiguación, por la velocidad. Dado que la expresión se tiene que representar por X, que es el espacio o la longitud de desplazamiento, deducimos que la velocidad es igual a la diferencial de X sobre la diferencial de tiempo, con lo que tenemos una fórmula dada por F igual a C por derivada de X sobre derivada del tiempo, que sería el modelo matemático para el amortiguador. E igualmente que en el resorte, el amortiguador está representado por un bloque y la entrada sería la fuerza y la salida sería el desplazamiento X. Finalmente, la masa está representada de acuerdo a la figura por un bloque y que es necesario una fuerza equivalente para poder realizar un desplazamiento. Y este desplazamiento está dado por la letra X. Algebraicamente, la masa está definida como fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Como hicimos en el amortiguador, la aceleración tenemos que definirla en términos de X, de longitud, para lo cual deducimos la primera derivada de la aceleración, que sería la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Y finalmente le sacamos una segunda derivada para llegar finalmente a la derivada al cuadrado de X sobre a la derivada del tiempo al cuadrado. Y la expresión final, que sería el modelo de la masa, sería fuerza igual a masa por derivada al cuadrado de X sobre derivada del tiempo al cuadrado. Si hablamos en bloques, vamos a tener el mismo esquema. La masa es el bloque, la entrada sería la fuerza aplicada y la salida el desplazamiento X. Acá tenemos unas tablas
de ayuda a memoria, donde vamos a poder ver una tabla donde están los elementos que almacenan energía, por eso es que aparece aquí almacenamiento de energía, y otra tabla posterior que es de liberación de energía. En el almacenamiento de energía tenemos al resorte y la masa. Ambas retardan el desplazamiento o tienen un desplazamiento contrario, por lo cual decimos que almacenan energía, ¿no? A manera de energía potencial. Tanto el resorte como la masa pueden tener dos tipos de desplazamiento. Un desplazamiento longitudinal o traslacional y un desplazamiento torsional o circular, que también se puede llamar angular. Primeramente, el resorte traslacional, como ya hemos visto, tiene una expresión matemática igual a F igual a K por X. La expresión de almacenamiento de energía o de energía que le correspondería sería a un medio a esa fuerza aplicada al cuadrado sobre el coeficiente del resorte. Si el resorte se somete a una torsión, la fuerza lo que sería una torsión igual al coeficiente por θ. Θ sería el desplazamiento o la longitud angular, ¿no? Y la energía estaría dada por un medio de la torsión al cuadrado sobre K. En el caso de la masa, la ecuación, como la habíamos visto hace un momento, es igual a fuerza igual a masa por derivada al cuadrado de X sobre derivada del tiempo al cuadrado. Y la expresión de energía sería un medio por masa por velocidad al cuadrado. Y el momento inercial, que es la que se aplica a la masa, es igual a la torsión por el coeficiente I por derivada al cuadrado de θ sobre derivada del tiempo al cuadrado. Y la energía sería un medio del coeficiente I por omega al cuadrado. Recordemos que omega es la velocidad angular. En el segundo cuadro, como ya les había dicho, tenemos los elementos que disipan energía o que la liberan. En este caso tenemos al amortiguador, que igualmente se analiza en las dos situaciones, en la amortiguación traslacional o lineal y en la amortiguación rotacional o angular. Para el amortiguador traslacional, la ecuación descriptiva es la que ya hemos visto, que es la fuerza igual al C, que es el coeficiente, por derivada de X sobre T, sobre derivada de T. Y la potencia disipada o la disipación de energía está dada por P igual al coeficiente C por la velocidad al cuadrado. Y el amortiguador rotacional está definido por la torsión igual al coeficiente C por la derivada de θ sobre la derivada del tiempo. Y la expresión de la potencia disipada es C por omega al cuadrado. Veamos ahora un ejemplo. En este ejemplo tenemos un sistema que está configurado por un resorte, una masa y un amortiguador. Este sistema, que puede ser llamado masa, resorte, amortiguador, se puede representar por un bloque donde vamos a tener una entrada que es una fuerza F aplicada y la salida va a ser un desplazamiento de este sistema que va a estar dado por la longitud X. Si repasamos cada una de las ecuaciones que ya hemos visto hace un momento, podemos deducir el modelo matemático de todo este sistema. Primeramente tenemos la masa. Y sabemos que la masa es la derivada al cuadrado de X sobre derivada del tiempo al cuadrado. Tenemos el resorte, que está definido por el coeficiente K por X. Y tenemos el amortiguador, que es el producto de el coeficiente C de amortiguación
por la derivada de x sobre la derivada del tiempo. Lo que tenemos acá es un sistema de fuerzas, donde vamos a tener una sumatoria. Y partimos diciendo que la fuerza aplicada menos el resorte y menos el amortiguador, que son los acumuladores de energía, es igual al sistema de la masa, que es masa por derivada al cuadrado de x sobre derivada del tiempo al cuadrado. Recordemos que para poder mover la masa necesitamos aplicar una fuerza equivalente. Por eso es que hacemos esa ecuación de igualdad. Despejamos F y al final vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener que F es igual a la masa por la derivada al cuadrado de x sobre la derivada del tiempo al cuadrado más C derivada de x sobre derivada de t más k por x. Y esa ecuación que vemos en el rectángulo rojo representa el modelo matemático de este sistema. Este sistema también es el que representa a la amortiguación de los vehículos. Todo vehículo en su sistema de suspensión tiene este sistema. Tiene un resorte, tiene un amortiguador y tiene una masa. Y que cumple la función de controlar y regular los golpes bruscos que tiene el vehículo cuando cae en un hueco o en un bache de la carretera. Si este sistema que acabamos de ver fuera rotacional o angular, tendríamos que cambiar las expresiones de la ecuación o del modelo, ¿no? Si digamos tenemos un resorte donde se le aplica una masa y donde no hay amortiguación, vamos a tener que este resorte va a comenzar a oscilar. Y como es una oscilación angular, va a tener una frecuencia. Que en este caso esta frecuencia se le es llamada frecuencia natural, representada por la letra omega subíndice n. Y está dada por la expresión de omega sub n igual a raíz cuadrada del coeficiente k sobre m. Sin embargo, podemos también deducir que el factor de amortiguamiento al aplicarse a este sistema está dado por la letra griega z, y z es igual a c, que es el coeficiente de amortiguamiento, sobre el doble de la raíz cuadrada de la masa por el coeficiente k. Entonces, teniendo la ecuación del modelo anterior y queriéndolo convertir al sistema angular, lo único que tenemos que reemplazar son las masas y los coeficientes, en realidad los coeficientes. Entonces, m, despejando la primera expresión que tenemos en la lámina, nos va a quedar k sobre omega al cuadrado de n, multiplicado por la diferencial al cuadrado de x, diferencial de tiempo al cuadrado, ¿no? C, despejando la segunda expresión, donde tenemos el coeficiente z, nos va a quedar 2zk sobre omega de sub n, multiplicado por d de x sobre d de t, más k por x. Despejamos k se va al otro lado como denominador de f, y lo que tenemos ahí es la expresión del mismo sistema, pero en un desplazamiento angular. Acá tenemos un ejemplo práctico o una imagen de lo que es este sistema, ¿no? No nos olvidemos de reemplazar F por la T, que es la fuerza torsional, ¿no? Y X por omega, que es el desplazamiento angular. Hacemos los reemplazos y vamos a tener esta expresión. Ahí vemos la masa torsional, ¿no? Donde se estará aplicando el par, que ya no es la fuerza, ¿no? Y cómo el resorte y el amortiguador reaccionan a la torsión. Bien, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy con respecto
a los sistemas mecánicos. La próxima sesión será de sistemas eléctricos, donde vamos a ver los equivalentes con los sistemas mecánicos, pero en el mundo eléctrico. Eso es todo, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.